están? Bonito domingo a todos ustedes, bienvenidos a este su espacio Diálogo Universitario a través de la señal de C7 Jalisco, los canales 17.1 y 17.2. Yo soy Claudia Padilla y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesante y muy pedido por la audiencia. Vamos a hablar sobre las reflexiones sobre la Constitución Federal y particular de nuestro estado Jalisco. Quiero comenzar esta mesa de diálogo con esta información. ¿Sabías que? El día 8 de julio de 1917, el entonces gobernador constitucional del estado de Jalisco, Manuel Macario Diegues Lara, hizo saber a los habitantes de nuestro ente federado que el Congreso Constituyente local, convocado el 6 de abril de 1917, expidió la Constitución Política del estado de Jalisco, misma que trataba los grandes asuntos de la soberanía interior del estado y de la forma de gobierno, el territorio del estado, los habitantes, la división del poder público, del poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, de la administración municipal, de las responsabilidades de los servidores o funcionarios públicos, de las prevenciones generales, de las reformas a la Constitución y de su inviolabilidad en 67 artículos. Después de 101 años de continua construcción de un sistema jurídico como el que tenemos hoy, ¿cuáles son las dificultades que afronta nuestra democracia y el Estado de Derecho? ¿Quieres saberlo? Quédate en Diálogo Universitario. Pues así es, a partir del 8 de julio de 1917, el gobernador constitucional de ese tiempo, Manuel Diegues, pues hizo saber y presentó la Constitución Política del Estado de Jalisco, aquella que pues trata los grandes asuntos de la soberanía interior del Estado y de la forma de gobierno, así como el territorio del Estado, los habitantes, la división del poder público, del poder legislativo, poder ejecutivo, judicial, administración municipal, entre otros asuntos. Pero qué mejor que este tema, pues entremos más a fondo con la voz de los académicos que nos acompañan el día de hoy, a quienes recibo con mucho gusto aquí en el estudio. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Marcela Maraveles Castellón. Ella es docente de la Universidad Panamericana. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, el gusto es mío. Muchísimas gracias. También tenemos la presencia del maestro Juan Ramón Valadez Hernández. Él es especialista en juicios orales en materia penal por la Universidad Univer. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. De parte de la Universidad Univer reciban un cordial saludo y en lo personal también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. También tenemos la presencia del maestro José de Jesús Plata Romero. Él es especialista en Derecho Constitucional, materia civil y familiar por la Universidad La Mar. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Siempre agradecidos por la invitación y de estar en conjunto con estas grandes personalidades. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. También tenemos al doctor Daniel Peralta Cabrera. Él es catedrático por la Universidad Autónoma de Guadalajara y también especialista en Derecho Constitucional. Él aquí pues representa a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Me siento muy honrado por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, la invitación aquí para que estén ustedes es para que de su voz, desde sus diferentes trincheras, experiencia a nivel profesional, pues compartan algunas de las reflexiones que tienen ustedes de esta Constitución federal y particular de nuestro estado de Jalisco. Ya comentaba un poquito, ahora sí que el arranque o la presentación de esta Constitución. Así que dejo aquí en la mesa, vamos a hablar un poquito del antecedente histórico. Comenzamos pues con usted, doctor Daniel. Sí, gracias. Bueno, cabe mencionar que el año pasado se conmemoró el centenario de las dos constituciones, resaltando que la Constitución del 5 de febrero del 17, que es la federal, convierte a México en el primer estado social de derecho en el mundo. Alemania nos siguió 2 años después en la Constitución de Weimar, etcétera, etcétera. Y por otro lado también resaltar que la de Jalisco, en la fecha que señala usted, hace unos momentos, en el 8 de julio, fue la primer constitución local que se promulga y marcó la pauta porque pues, la federal pues, digamos, lleva su papel, digamos, para todos los mexicanos y cómo vamos a particularizar todos esos principios, valores, disposiciones de la Constitución Federal ya para una entidad federativa. Entonces ahí es un doble mérito de el ser la primera y haber marcado la pauta y la línea para las demás constituciones del país y ver que para el artífice, por así decirlo, si bien fue iniciativa del presidente Carranza, fue Luis Manuel Rojas Arriola,
que fue realmente el director de la orquesta en el Congreso Constituyente de Querétaro. O sea, un jalisciense, digamos, haciendo eco a otros jaliscienses de la talla de don Mariano Otero, de don Ignacio Luis Vallarta. Entonces, ver que él fue el artífice, el director, y bueno, meses después, en Jalisco se promulga la Constitución particular del Estado. Quería yo, pues, no omitir eso, Claro. que sepan, digamos, quienes nos están escuchando, las aportaciones que han hecho los juristas de Jalisco al constitucionalismo mexicano. Y es importante también conocerlo, doctor, porque en gran parte el sentido de hablar de estos temas de la Constitución pues es un poco alejado a veces para muchos ciudadanos, ¿no? Entender que nosotros tenemos una Constitución, que tenemos algo que también que nos representa, que nos da pauta a nuestros derechos, a nuestras obligaciones, a nuestras garantías, y pues conocerlas, y sobre todo que los ciudadanos comprendan los antecedentes que tienen y que dan pauta a todo lo que se ha vivido hoy en día. En la actualidad se hizo una charla con diferentes personalidades, con diferentes personas por las calles, y ellos, mucha gente comentaba que ellos conocían que había una constitución federal, pero no sabían que teníamos una constitución aquí en Jalisco y qué era lo que defendía o qué era lo que promulgaba dentro de esta constitución. ¿Cuál es el auge de esto? ¿Por qué ese alejamiento de los ciudadanos a esta constitución que tenemos aquí en Jalisco? Bueno, Adelante. retomando, pues esa ignorancia la encontramos también inclusive en servidores públicos de alto nivel, entonces con mayor razón en el pueblo de México. Por eso, a través de las instituciones educativas que representamos, y que Jalisco y la zona metropolitana se ha enriquecido mucho en esta cuestión de universidades, pues es una de nuestras misiones difundir la cultura constitucional. Actualmente hay dos premisas en el mundo para tratados internacionales, para todo, en leyes, reglamentos, desde municipal, estatal, es la defensa, la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Esas dos premisas están presentes en todo, y esos derechos están consagrados en la Constitución. De ahí que, pues, como vemos aquí los especialistas, tanto en derecho familiar, los niños, las mujeres, la familia, en materia penal, las víctimas, pues el derecho, y lo comentábamos hace unos minutos antes del programa, la Constitución está presente hoy más que nunca en todos los actos de la vida de la sociedad. Efectivamente, muchas gracias. Comenzamos con usted, licenciada. Desde mi punto de vista, el desconocimiento de la población acerca de los temas de la Constitución. Vamos a acercar un poquito más, maestra, por favor. El desconocimiento de los temas acerca de la Constitución local o la Constitución de aquí del Estado de Jalisco es no nada más la ignorancia, sino que no sabemos informarnos debidamente. Correcto. Actualmente es tan usual que todos los jóvenes o personas adultas tengan acceso a redes sociales o a medios de comunicación electrónica, y esta Constitución está en la página del Congreso del Estado de Jalisco. Encontramos las leyes vigentes, actualizadas, tenemos la Constitución del Estado, tenemos las leyes vigentes para aquí, para el Estado de Jalisco. Estamos realmente con un acceso muy sencillo a este tipo de legislación si nos interesa. Claro. Generalmente buscamos este tipo de leyes cuando nos vemos afectados en nuestros derechos o en nuestras garantías. Entonces, ya sé cuando la tomamos y decimos, a ver, ¿en dónde me afectó? ¿Cómo me defiendo? O qué pasó, o qué es lo que dice la Constitución. Sí. Así que creo que es un poquito de pereza incluso de buscar información en los medios adecuados. Excelente, muchas gracias, licenciada. Vamos con usted. Pues es importante precisar, así como lo han comentado mis compañeros, la Constitución del Estado de Jalisco, no es que existan dos constituciones, sino que existe Jalisco tiene su Constitución en base a que es un Estado soberano, mas sin embargo pertenece a un régimen interior federal en el cual también se encuentra subordinado. Incluso la Constitución del Estado de Jalisco tiene su génesis también o su punto de partida a través de una Constitución federal. También es importante precisar que así como la Constitución prevé los derechos humanos, también la Constitución del Estado de Jalisco los prevé propiamente en materia penal, que es mi área de especialización. En el Estado de Jalisco, en la Constitución la encontramos en el artículo 5, ¿no? Los actos privativos y actos de molestia, Jalisco en su Constitución también los prevé en el artículo 5. Entonces, yo creo que en punto de vista es el desconocimiento también en ocasión de nuestras autoridades de acercar
nuestra Constitución a que la conozca la comunidad. Ahorita, previo al programa, teníamos nosotros un pequeño debate que incluso ya los derechos humanos están en todos lados. Los derechos humanos ya están empezando a hacer un auge en las constituciones, ¿no? Y lo vimos esto de alguna manera muy, muy palpable en cómo ya muchos tribunales o muchos juzgados a veces no resuelven en el derecho sustantivo, sino resuelven en base al derecho humano que tiene la persona. Por eso creemos que es muy importante que se dé la apertura para que no únicamente los operadores de los sistemas jurídicos, sino la comunidad, todas las personas puedan acceder primero a conocerla y después a un punto más importante, ejercerla. ¿Va? De alguna manera, tanto los derechos y como no también las obligaciones que imponen las constituciones. Efectivamente, y es por eso súper importante que, como comentaban, estemos informados y se conozca. Se debe conocer en todas las instituciones, tanto gubernamentales como educativas, como también la iniciativa privada. Vamos con usted también, quiero conocer su opinión, por favor. Muchas gracias. Sí, pues concatenando lo que vienen mencionando aquí los compañeros, pues es importante hacer hincapié en esa falta de conocimiento, pero que también va inmersa obviamente con esa falta de difusión, ¿verdad? En las universidades preponderantemente, pues obviamente la carga temática de lo que es la licenciatura en Derecho, pues abarca materias específicas hacia el análisis constitucional a nivel federal. Sin embargo, sería muy propositivo que obviamente pues dándole ese lugar que tiene dentro de toda la gama normativa que complementa también a nuestro estado, pues sería bueno un análisis particular de las disposiciones que abarca la Constitución local, porque como bien lo dijeron, efectivamente pues no está ese conocimiento. Muchas veces pues al vernos inmersos en unas situaciones cuando tal vez queremos acudir a ver el contenido de esas disposiciones, pero no hay como poderlo tener con anticipación y de una manera estructurada. Cabe además decirlo que en las universidades jugarán ahí un papel muy preponderante a efecto de darle esa difusión y conocimiento. Claro, no estoy diciendo que anteponiéndolo a la Constitución Federal, claro que no, porque ambos ordenamientos se relacionan, se concatenan. Estamos en un régimen en el que existen diversos niveles de organización gubernamental y que por ende también existen normas que van encaminando esos órdenes gubernamentales, ¿verdad? Entonces, en el ámbito estatal es importante conocer las disposiciones que en particular nos abarca este ordenamiento local. Hay una parte importante que en la sociedad se considera como mito, que dicen que para eso están los abogados, ¿no? Para que comprendan las leyes y para que comprendan o para que traduzcan a la demás sociedad el por qué y el cómo, a qué trabajar, todo por qué es tan importante dar un poquito, voltear un poquito, cambiar ese paradigma, darle a conocer a la sociedad que en un abogado, si bien tiene su función, más también, como comentaban, también los ciudadanos tienen un compromiso importante en este tipo de temas. ¿Comenzamos con el doctor? Tenemos, afortunadamente en México, medios de defensa de la Constitución, de los derechos humanos en particular, que los conocemos ahora como garantías. A partir de las reformas del 2011, las garantías ya no son los derechos humanos en sí, sino los medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales que nos permiten defenderlas. Entonces, hablábamos también hace unos minutos de un sistema constitucional garantizado. Tenemos el juicio de amparo, que es una cosa extraordinaria, pero también tenemos otros medios no jurisdiccionales, como serían las comisiones de derechos humanos, que para fortuna de todos nosotros se ha ido profesionalizando. Yo veía que en un principio trabajaban basados en el corazón y ahora pues se han ido capacitando, los han ido becando para maestrías y todos, ya son verdaderos profesionales, las visitadurías y la promoción de los derechos humanos. O sea, eso por un lado. Pertenecemos tanto en lo que es la Carta de San José, todos los países del continente, pues estamos de alguna manera relacionados y sujetos a lo que es la Corte Interamericana, que está al pendiente cuando el Estado es omiso o exagera en la cuestión de cierto tipo de maltrato o de faltas a la misma convención. Entonces, México va a celebrar cerca de 200 tratados internacionales en derechos humanos. Somos, digamos, parte ya de la comisión
es un auxiliar, es el vínculo para llegar a la Corte. Se dio el caso de don Rosendo Radilla Pacheco, donde por fin ya en el 2009 México pues acepta ya ese tipo de recomendaciones. Entonces nos hemos ido educando poco a poco, pero falta más. Entonces aquí es el gobierno a través de los organismos gubernamentales como las comisiones. Hay un número muy importante de organismos no gubernamentales, las instituciones educativas, los programas. A mí me toca, pues tengo la fortuna de que me inviten en diferentes universidades e imparto la materia tanto a nivel licenciatura, maestría o doctorado sobre derechos humanos. Y pues creo que yo los felicito porque este programa pues viene a contribuir y sobre todo penetrar a las familias jaliscienses pues para que se interesen cada vez más en este tema. Efectivamente, doctor, es lo que nosotros queremos, buscar acercarnos con audiencia, para que conozcan más de este tipo de temas. Sin tener que ir a las aulas ni nada en su casa. Así es, doctor, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, pero yo los invito a que sigan con nosotros aquí en su espacio Diálogo Universitario a través de la señal de C7 Jalisco. Continuamos con más aquí en su espacio Diálogo Universitario, con voces de los académicos de diferentes universidades que vienen a compartirnos sus reflexiones y sus opiniones sobre la Constitución Federal y particular de nuestro estado de Jalisco. Platicábamos antes de irnos, bueno, más bien aquí en el corte, una reflexión que nos quiere compartir, con la audiencia, claro. Maestro, por favor. Es importante precisar, así como lo comentaba el doctor, la difusión de la Constitución y propiamente en su parte dogmática de sus derechos humanos no es propia de los abogados, sino que también el Estado, así como lo mencionó el doctor, dentro de sus obligaciones como garantía está la de proteger, respetar y garantizar. En consecuencia, esto al día de hoy se está palpando en los tribunales. Te lo explico con el siguiente ejemplo, efecto de que el auditorio también lo pueda comprender. En nuestro anterior sistema penal, si un procesado llevaba una defensa que el juez detectara que fuera deficiente, que no fuera técnica, pues él únicamente conducía el proceso y al final, pues bueno, condenaba y no podía hacer absolutamente nada. Pero bajo estos principios establecidos en el artículo 20 constitucional que nos habla sobre los derechos, bueno, los principios de este nuevo sistema penal, los derechos del imputado, los derechos de la víctima, el mismo juez que preside audiencia está obligado, en caso de que detecte deficiencias tanto de Ministerio Público como de defensor, así como de asesores jurídicos, está obligado a resarcirlos y en un momento a relevarlo para efecto de garantizar su derecho humano, tanto a recibir una asesoría técnica y adecuada, así como también garantizar que el imputado está recibiendo una defensa técnica y que y que conoce el derecho. Por tal motivo, los derechos humanos no es propio y no es una responsabilidad de los abogados el tenerle que acercar a la comunidad. Es una obligación también del Estado que no únicamente se ve también en materia penal. Por ejemplo, en materia familiar tenemos la Procuraduría de Protección de los Derechos Niñas y Adolescentes, que está obligado a participar en todos los asuntos en los cuales estén involucrados los niños, los derechos de los niñas y adolescentes. Claro. Tenemos una Procuraduría Social que también interviene y lo hace por un mandato constitucional, que es privilegiar el derecho superior del Estado, que es nuestra niñez. Entonces yo creo que esta obligación rebasa la obligación que pudiésemos tener nosotros como operadores, sino que el Estado es el que la debe de acercar y es algo que lo estamos viendo y que se está palpando en nuestro día a día. Efectivamente, usted toca el tema importante de los juicios orales, que dentro de nosotros el consenso que hicimos con las personas dentro de las calles para este programa, se tocó mucho efectivamente el tema de los juicios orales, porque muchos mencionan, oye, pues hoy en día sí es un avance importante el que ya se hizo, sin embargo, ¿qué tanto ayuda a defender los derechos humanos en sí o qué tanto nos ha llegado a perjudicar? ¿Cómo lo consideran ustedes? Pues de mucho.
Ha sido de mucho. Y te lo puedo decir por el lado, por ejemplo, la víctima en el anterior sistema permanecía detrás del Ministerio Público. La víctima no podía participar en el procedimiento. Incluso tenía que pedirle permiso al Ministerio Público porque no podía acudir directamente la víctima ante un juez a hacerle alguna petición si el Ministerio Público no la respaldaba. Ahora, en este nuevo sistema, la víctima tiene todo el derecho incluso de cuestionar las decisiones del Ministerio Público en caso de que no esté de acuerdo. Puede convocar audiencias a una tutela de derechos en caso de que considere que no se le está tomando en cuenta, que existe alguna situación en que quede en un estado vulnerable sin necesidad del Ministerio Público. El imputado también, tal como te lo comento, queda resguardado sus derechos a través de una defensa técnica que es formal y material, a través de un profesional del derecho, que puede ser por un abogado particular o por un abogado de una defensoría pública, por el cual yo considero que se encuentran Dentro. tutelados. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos con usted, licenciada. Coincidiendo con el licenciado y en otras materias, en materia mercantil, por ejemplo, los juicios orales han permitido un sistema depuratorio, con la finalidad de que los juicios no se alarguen innecesariamente. De hecho, en la primera etapa se establecen las bases en las que se va a seguir el juicio, y si no es dable o si no es procedente, desde esa misma primera etapa ese juicio se termina, o bien se llegan a convenios y acuerdos conciliatorios. En materia laboral también tenemos un procedimiento mitad oral, mitad escrito, donde se pretende agilizarlo y que ya no se continúen indefinidamente ese tipo de procesos. Yo creo que es benéfico. De hecho, ahorita la tendencia, la última reforma a la Constitución, está propugnando que se haga un solo código de procedimientos familiar y un código civil y familiar. Es una propuesta de septiembre del 2017, vamos a ver cómo nos va. Todavía no se implementa la propuesta del 24 de febrero del año pasado para modificar toda la estructura de los tribunales del trabajo. Así que la idea es agilizar procesos. A mí me parece algo positivo, algo que va a permitir que el ciudadano tenga una justicia realmente pronta, expedita, sin tantos retrasos. Y pues obviamente tenemos que capacitarnos todos, tanto abogados como las instituciones que nos representan y los funcionarios públicos. Excelente, licenciada, muchas gracias. Adelante, maestro, vamos con usted. Muchas gracias. Si bien es cierto, hay varios puntos que quiero retomar de lo que han estado Adelante. mencionando tanto el doctor, el maestro y aquí la maestra. Hay que poner atención en diversos aspectos que se están relacionando para efecto de poder materializar de una forma más palpable precisamente para la ciudadanía en cuanto a los beneficios que se le están ofreciendo y están ya presentes dentro de lo que es el desarrollo ya de la Procuración de Justicia, ¿sí? Es cierto, los mandatos constitucionales a nivel federal, que obviamente tienen repercusión en las constituciones locales, lo saco a reflexión por la cuestión de que estamos hablando de la constitución de nuestro estado, pues obviamente tienen que ir acordes y no solamente lo que establezcan ambos ordenamientos constitucionales, sino las diversas leyes que de ellos emanan, ¿sí? Todo esto va en relación a que efectivamente muchísimo tiempo vino establecido en la Constitución que se tiene la garantía de que se nos expida una justicia pronta y expedita. Sin embargo, es hasta este momento en el que se está haciendo un trabajo palpable para que precisamente se garantice y se materialice en ese sentido. Lo acaba de mencionar la maestra, lo acaba de mencionar el maestro en la cuestión de cómo se vienen desarrollando estos procesos jurisdiccionales con la tutela de las defensas profesionales y técnicas, ¿sí? Las asesorías, también los procesos. Sabemos de sobra que un tema importante es precisamente cuánto tarda un juicio, un proceso. Entonces, hay nuevas tendencias que vienen a favorecer a que no se caiga nuevamente en ese punto que venía a romper pues con esa armonía que se pretendía ofrecer al ciudadano, ¿sí? Está, además de los juicios orales, además de la ponderación de los derechos humanos para resolver a través de los juicios diversos, está también otra vertiente que son los métodos alternos de solución de controversias, que precisamente están presentes en todas las ramas para agilizar de una mayor magnitud la solución de esos conflictos que vienen a ser también, vamos a decirlo de esta manera,
un obstáculo para impartir la justicia, porque necesariamente ya no se tendrá que agotar un juicio como tal para efecto de poder tener un beneficio de ver resuelta ya un problema. Y, Ok. eso es algo también muy importante que viene con las nuevas reformas que se han estado implementando tanto a nivel federal y que vienen repercutiendo hacia nuestros marcos normativos locales. Ok, perfecto. Sí, creo que son cambios bastante importantes que la gente no ha tenido esa cercanía de conocerlos, de saberlos. Y coincido totalmente con usted, también es importante buscar estrategias en tema de comunicación para dar a conocer este tipo de modificaciones. Un poquito en materia, me gustaría que entráramos en materia de educación dentro de estas reflexiones que se está haciendo a esta Constitución. Algunos cambios que se le han estado haciendo a la Constitución, ahora con el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas de información y comunicación, doctor. Sí, pues ha habido algunas reformas que van acorde con esto. Sobre todo se mencionaba hace unos momentos lo que es la transparencia. Anteriormente, si bien existía el derecho de petición, pero casi como letra muerta, ¿verdad? Y ahora Sí. la transparencia, pues es algo nuevo, ¿no? Antes, por ejemplo, decir, oye, a un presidente municipal, ¿cuánto ganas? Pues, ¿no? ¿A Ni quién le idea. compran? Etcétera, etcétera. Entonces, ahora se solucionó vaciando en una página web todo aquello que la ley obliga. Y si hay alguna omisión, como lo mencionaron los compañeros, pues a través de la institución, es un organismo constitucional autónomo, lo hay a nivel federal, lo hay a nivel local, acudimos a ese organismo para tener esa información. Eso fue un gran avance democrático. Ahora, lo sabemos que la tecnología, el avance tecnológico y científico ha rebasado a la ciencia del derecho y a la filosofía. Hay muchas cosas pendientes. Ahora ya lo que llaman derechos de la cuarta generación, que precisamente es el uso, la utilización de todos estos medios, inclusive cuestiones que antes eran ni siquiera mencionables, hasta de cambiar de sexo, etcétera. Pues hay avances científicos, tecnológicos. Entonces, el derecho que debe estar respaldado por la filosofía. No podemos pensar en una norma jurídica en derechos humanos si no hay un análisis filosófico. Pues debemos de reconocer que nos rebasa. Lo vemos nosotros en los celulares y todo, pues casi cada mes o en las computadoras. Sobre todo son empresas, pues las que manejan los mayores capitales del mundo, lo hemos visto. Entonces tienen todos los recursos para investigación, porque lo que les interesa es el mercado. Entonces eso hace que sea una velocidad tan grande que nos rebasa. Pero sí ha habido, lógicamente, intentos, que reformas a la ley de las vías generales de telecomunicación, la ley federal de radio y televisión, en fin, hay esfuerzos, pero yo siento que nos ha rebasado. Sí me gustaría escuchar la opinión de los compañeros. La ley de transparencia, bueno, o que la ley de radio y televisión, o de telecomunicaciones. Entonces, hay muchos vacíos todavía. Y sobre todo, hablando ya de un aspecto ético, pues cosas que sirven para el bien y que desgraciadamente para el mal. Así como la energía atómica es vida y es muerte, la energía eléctrica es vida y es muerte. Claro. Y ahora con todos estos medios, cómo se ha desarrollado la cuestión de la pornografía, de la explotación infantil, laboral, sexual, cuestiones que llegan a una perversidad antes que no podíamos imaginar. Y que ahorita está tan cercano a las familias, a los hogares. El acceso que tienen. Entonces, claro, están trabajando los padres, etcétera. Saber todos esos mecanismos para que nuestra niñez, algo que lo va a saber, lo va a aprender, pero que no lo aprende en el momento adecuado, ¿no? Los programas ya educativos, vemos la educación sexual y todo, pero esto nos ha rebasado. Sí, o sea, es una información que les llega de manera perversa, de manera morbosa y de manera
¿cómo les diré? Incontrolable, ¿no? Sí, efectivamente, ya ahorita hasta los padres de familia ya es un reto y es complicado saber qué es la información que les puede llegar a los hijos, ya no necesariamente desde sus casas, sino desde las escuelas, desde el mismo teléfono móvil, ¿no? Creo que también es importante sí considerar que dentro de la Constitución lo que se establece, las modificaciones que se le pueden hacer en pro de esto, como el bullying se está llevando a cabo tanto también por las redes sociales. Ahorita que un niño esté gordito, poderlo grabar y publicarlo en las redes sociales, ¿cómo se defiende esa parte ya dentro de la Constitución? De hecho, ya existe, bueno, yo voy a hacer una crítica al artículo 3º constitucional, ¿no? Porque Adelante. realmente el derecho a la educación está garantizado, está en Sí. nuestro artículo 3º constitucional y existe una gran reforma educativa al respecto, pero yo siento y considero que el Estado es el que no ha podido garantizar ese derecho a la educación. ¿Cuántos niños, yo hago la pregunta a los compañeros, cuántos niños de los que inician su educación primaria, vamos a lo básico, pueden terminar una educación preparatoria o no digamos una licenciatura? Así es. Muchos de ellos tienen que ponderar entre si trabajar para tener que comer o realmente poder ir a la escuela. ¿O cuántos niños nos ha tocado que asisten a tomar, a ir a una escuela y tienen problemas de nutrición en cuestión de que no pueden concentrarse, que están distraídos? Entonces, realmente aquí el Estado yo siento que el derecho en letra es muy bueno. Muy, muy bueno. De hecho, la Constitución de México ha sido con muy buenas críticas porque en letra es muy buena. Pero a la hora de garantizar esos derechos humanos es donde se ha tenido este problema, este conflicto. Entonces ahí es donde el Estado también tiene que buscar las herramientas de cómo realmente vamos a garantizar ese derecho, ¿no? Sí, sabemos ahora todo este tipo de herramientas con las cuestiones de las redes sociales, las cuestiones cibernéticas, pero bueno, tenemos grupos de primaria donde están alumnos de primero, segundo y tercero en una comunidad con un solo maestro que tiene que buscar cómo dar formación a todos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces realmente aquí yo creo que el Estado es el que ha fallado en la situación de no de reglamentarlo, porque como te lo comento, está reglamentado, pero ¿cómo le garantizamos ese derecho a la educación, que el niño pueda gozar y disfrutar de ese derecho que tiene para formarse? Si siquiera ya le podemos garantizar un futuro próspero a un joven con una licenciatura, imagínate un niño que a veces con duras penas alcanza a terminar su educación primaria. Entonces yo considero que en nuestra Constitución se encuentra muy bien establecido, pero lo que sí hace falta es a la hora de operarlo, a la hora de llevarlo ya a la comunidad, de acercarlo es donde falla, es lo que considero. Muchas gracias, maestro. Quiero conocer la voz de ustedes, licenciada. Siguiendo con el orden de ideas del licenciado, la reforma del artículo 3º de la Constitución actualmente se está reflejando en la reforma educativa. La actual reforma educativa está exigiendo a las universidades, tanto públicas o privadas, que implementen medios tecnológicos, es decir, bibliotecas electrónicas, el uso de computadoras, pero volvemos a la pregunta del licenciado, ¿quién va a pagar todo eso o cómo se va a implementar? ¿Por qué? Porque ya se está previendo que se tenga un trabajo en casa y un trabajo que se haga en forma virtual, la creación de plataformas, la creación de bibliotecas especiales y obviamente la capacitación tanto de los docentes como de los alumnos para utilizar este tipo de herramientas. Entonces, también coincido con el doctor de que estos medios tecnológicos son una bendición y son una maldición. No te imaginas yo que hubiera dado cuando estudié mi carrera en la universidad, tener el acceso enorme a una biblioteca virtual como las que existen actualmente, o tener acceso, no sé, a todas las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia por conducto de Internet, o de los buscadores de leyes, pero realmente también de la misma facilidad con que accedes a esta información buena y positiva, también tienes acceso a cosas muy negativas. Entonces es una cuestión de educación. La reforma ya está, la ley es buena, pero ¿cómo la materializamos? Exacto. Yo creo que es un trabajo de todos. Efectivamente, licenciada. Maestro, vamos a una pausa, pero regresando vamos con su opinión, ¿le parece? Por lo pronto yo los invito a ustedes a que sigan con nosotros aquí en C7 Jalisco en este diálogo universitario.
híjole, ya estamos casi por terminar este espacio, este programa. Estamos en el tercer bloque de Diálogo Universitario aquí en la señal S7 Jalisco, por lo que los invito a que no se muevan porque todavía tenemos muchas cosas que platicar. Ya es un tiempo menor, pero hay muchas cosas todavía por decir que nos gustaría que ustedes conocieran. Nos quedamos con la opinión de usted, maestro, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quiero hacer notar la importancia de lo que acaba de mencionar el maestro, en el sentido de que ojalá foros como estos logren hacer eco precisamente en quienes está la representación y vuelvo a reiterar este término, la materialización de lo que en la letra se dice muy bonito. También, como lo dijo la maestra, las reformas que se están implementando en razón del uso de las nuevas tecnologías bajo los beneficios y los riesgos que esto implica, pero nos está hablando de una infraestructura, ahora sí que pues encaminada hacia parámetros globales, porque es la tendencia actual estar bajo estándares globalizados. Entonces nuestro país y nuestro estado no puede quedar fuera de eso. Claro. Sin embargo, aquí lo importante es hacer notar que, si bien es cierto, está legislado y está establecido bajo artículos, bajo parámetros legales establecidos, derivados de procesos establecidos y legitimados, cobra mayor preponderancia el hecho de la búsqueda de estrategias y mecanismos de hacerlos palpables, de que efectivamente lo que se esté estableciendo en la norma se cumpla. Y esto obviamente a través de programas, políticas, estrategias, dotar organismos o crear organismos que se encarguen de una real aplicación de los derechos que está consagrando nuestra Carta Magna a nivel federal y obviamente lo vertido en la Constitución local propiamente. Nosotros podemos aquí abarcar diversas aristas a la temática que se nos ha planteado. Sin embargo, más allá de la visión académica y más allá de la visión profesional, es importante hacer sentir a la sociedad, precisamente como es la finalidad de este foro, esa cercanía, esa certeza, ¿sí?, de aparte de que son derechos fundamentales, pues que realmente están inmersos en su goce y que realmente la ciudadanía diga, es cierto, o sea, el Estado, la ley está tutelándome y me está protegiendo y me está garantizando y me está cumpliendo. Entonces, bajo esa temática, yo creo que es muy importante tomar en cuenta las observaciones que están haciendo aquí estas grandes personalidades para efecto de que entonces se busquen esas estrategias. Reitero, ojalá que esto sea eco para que pueda ser una vía a través de la cual se pueda llegar a la materialización de esos fines, ¿verdad? Aunado a todo lo que han estado comentando, también en charlas que hemos tenido ya con otros académicos de otras universidades, de instituciones gubernamentales, muchos plantean que nuestra Carta Magna está perfecta. Está perfectamente bien redactada, lo que usted comentaba hace un rato, las líneas, lo que propone, lo que dice, está bien en base a las necesidades que tenemos como sociedad. Sin embargo, comentaban de vacíos dentro de la Constitución, hablando con lo que usted comenta, maestro, en temas de, efectivamente, está escrito dentro del texto, pero ¿cuáles son las estrategias aplicables a lo que se vive día con día en nuestra sociedad? Doctor. Sí, la Constitución es la norma fundamental, es una base y de alguna manera pues es un deber ser, es lo que se pretende, y ya el aspecto sociológico sería lo que es. Hay un concepto de constitución sociológica que dice que en realidad constitución es aquello que se aplica en realidad. Y yo diría, ¿qué quedaría de nuestra Constitución? Si de todo el texto, los 136 artículos, lo analizamos desde el punto de vista de la sociología jurídica, pues queda muy chiquita, ¿no? Ahora, es un esfuerzo definitivamente y recordando ahorita lo del tema anterior, el artículo 2, que habla de la libre determinación de los pueblos indígenas, en ese concepto incluye todo ese aspecto del uso y proporcionar esos servicios y aspectos tecnológicos a todas esas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, el derecho está hecho, pero no hay la garantía. Ahora, hay un esfuerzo del gobierno y yo creo que cada estado, ya en lo particular, se distingue por
pues, sus estrategias ya muy propias, ¿no? O sea, si bien la Constitución es una para todos, cada estado tiene su propia Constitución particular que va de acuerdo con la General de la República, pues cada uno tiene su Secretaría de Educación Pública, o tiene su especie de Secretaría de Desarrollo Social, donde hay comunidades indígenas, hay institutos especiales. Entonces ya es lo que decían los compañeros, ya le toca al Estado pues destinar recursos. Yo siento que pues no son los suficientes, sin entrar a cuestiones político-electorales, pero vemos que hay un apoyo enorme a cuestiones que yo no considero tan importantes y prioritarias como sería la educación y la formación con valores, con principios de nuestra niñez, ¿no? Ahora pues los padres trabajando, etcétera, pues hay más riesgos que antes, ¿no? Antes era, pues de niños nos íbamos a la escuela a 10 cuadras, nadie tenía ningún temor de que nos fueran a secuestrar o hacer algún daño. Las cosas han cambiado, ha crecido la población. Entonces, bueno, con relación a eso de que pues faltarían recursos, ¿no? Que haya un mayor esfuerzo. Ahora, la Constitución, pues vacíos, nos ponemos a analizar, hay contradicciones. Algunos otros países nos critican de que nuestra Constitución es muy grande, que, por ejemplo, si vemos de los países nórdicos o la alemana, en un parrafito te dicen lo que nosotros utilizamos 2 páginas. El artículo 3 es el discurso más hermoso que he leído en mi vida, ¿verdad? Y la formación del individuo y debe, o sea, cuando, entonces dicen, ¿por qué los mexicanos, su Constitución es así? Digo, porque nosotros pues somos muy extrovertidos. La Constitución es un reflejo de nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, lo que se llama ahora rolleros. Los alemanes pues son más fríos, más pragmáticos, más cortos, los nórdicos por el mismo clima. La Constitución italiana pues tiene más artículos que la mexicana, y ven que los italianos pues son también muy extrovertidos. Entonces, se ha hablado de una nueva Constitución. Quiero aprovechar esto para hacer una crítica. La Constitución es reformable y adaptable, pero no es posible que nuestra Constitución haya sido reformada más veces que cualquier ley secundaria, y pienso en la ley del impuesto sobre la renta. También es otra crítica que nos hacen a nuestro sistema, es decir, para ustedes, ¿qué es la Constitución? Eso es una norma secundaria más, es un reglamento, claro, porque se modifica, se reforma de una manera exagerada, y entonces eso perdemos estabilidad y perdemos seguridad, y sobre todo cada sexenio no sabemos cuál sea el rumbo que se tome, y la Constitución se va a reformar en la medida de los intereses del nuevo gobierno. Es un riesgo que tenemos. O sea, la idea es tener una Constitución verdaderamente rígida. Claro. Ya por fin una Constitución que va a quedar por mucho tiempo. Así es. En fin. Efectivamente. Bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias por esa aportación. Vamos con usted, por favor. Gracias. Mira, yo considero desde un punto de vista muy particular que la Constitución no se puede permitir esos vacíos. Tan es así que inclusive ninguna controversia que emane de la Constitución puede ser recurrida a través incluso del juicio de amparo, ¿no? Lo prohíbe la misma Constitución. Pero más sin embargo, las leyes, todo nuestro sistema jurídico emana de la Constitución. Ahí sí pueden existir vacíos, pueden existir contradicciones, pueden existir algunas lagunas que pueden ser de alguna manera atacadas o subsanadas, pero siempre, o más bien nunca perdiendo de vista la Constitución. A ver, ¿por qué esta ley, por ejemplo, no sé, el Código Civil con relación a la composición de la familia, de repente por ahí se encuentra alguna laguna? Bueno, al momento de ir a cuestionar esa ley secundaria, se va a tomar como base para saber si es constitucional o no la misma ley fundamental de donde emanó. Por eso yo considero que la Constitución no puede permitir esos vacíos, así como ya lo comentó el doctor, por el simple hecho de ser nuestra ley fundamental. Yo no imagino vacíos en una Constitución, estaríamos en un Estado de Derecho tambaleando, ¿no? ¿O quién decidiría entonces en base a esos vacíos si no tenemos un medio de control que pudiera determinarlo? Más sin embargo, bueno, eso yo lo opino con relación a los 136 artículos y los 19 transitorios. Más sin embargo, han existido reformas en las cuales se ha tratado de ir adecuando, pero la opinión concreta a la pregunta que nos hacías, yo considero que no existen vacíos, pero sí puede existir en las leyes secundarias que emanan de la misma Constitución. Ahora, hubo un debate muy interesante con relación a la contradicción de tesis, la 293/2011, cuando decían si los
tratados internacionales con relación a derechos humanos estaban por encima de la Constitución. Y se hace todo un desplegado de una contradicción de tesis que dicen, no, los tratados internacionales con relación a derechos humanos van a estar ni arriba ni abajo, van a estar cooperando a favor del gobernado. No vamos a pelearnos que la Constitución por ley fundamental, ¿cómo puede ser posible que se violen los principios de soberanía del Estado y vamos a poner un tratado internacional por encima? No, en cuestión de derechos humanos vamos a estar a la par trabajando en pro. Y es cuando se hablaba en ese tiempo del bloque de constitucionalidad, que después de alguna manera comentaron que no era un bloque porque no es cerrado, sino que son ciertas directrices, pero es un tema muy interesante que incluso los abogados, algunos especialistas en el derecho tambalearon porque exactamente decían, bueno, entonces ¿qué la Constitución tiene vacíos? No, viene a complementarse tratados internacionales con relación a derechos humanos con nuestra Constitución. Es un ejercicio coadyuvado. El principio pro persona o pro homine. Y así, abusando un poco, precisamente es que el aterrizaje de las normas constitucionales es a través de las leyes secundarias. Claro, no puede abarcar todo la Constitución. La Constitución norteamericana de 1787 ha sufrido solamente 27 reformas y casi la mayoría se dieron en los primeros 10 años y la nuestra del 17 ya va a completar 700. Entonces, qué inestabilidad, en qué estamos parados, ¿verdad? Esa es disculpen, pero me pareció muy interesante lo que opinó el compañero. Efectivamente, entonces, ¿ustedes consideran que ahí tendríamos que considerar las leyes secundarias? Sí, efectivamente. Es el papel complementario, digamos, para llevar a cabo los ideales, porque son ideales, es el deber ser, ¿verdad? Es que es ahí donde pueden existir los vacíos, no en la Constitución, porque las leyes secundarias, nosotros en nuestra formación universitaria nos la enseñan bajo la pirámide de Kelsen, ¿no? Nos decían, está Constitución y leyes secundarias. La ley secundaria depende de la Constitución. Entonces, si la ley secundaria presenta algún vacío, controversia, con la misma Constitución, no vamos a cuestionar Constitución, cuestionamos ley secundaria, y es cuando entran criterios de la Corte, jurisprudencias, tesis, contradicciones de tesis, para decir si esa ley secundaria, ese artículo o ese criterio es acorde a la Constitución. Efectivamente, muchas gracias. Quiero conocer sus opiniones también. Adelante, licenciada. Reiterando la opinión de los abogados, el artículo 14 de la Constitución nos dice que las sentencias de orden civil tienen que ser a la letra de la ley o bien, si hay alguna laguna o algún vacío, conforme a los principios generales del derecho o conforme a los criterios de jurisprudencia que en un momento haya emitido la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando ya de la materialización o de la aplicación de las leyes secundarias, y que de alguna manera nos cubrimos con un derecho establecido en la Constitución, con las garantías establecidas en la Constitución. Entonces, la misma Constitución establece cómo se tiene que resolver esa controversia, cómo se tiene que resolver ese vacío. Okay. Está en la Constitución y hay criterios de jurisprudencia que reiteran que debe de ser ese orden. Efectivamente, muchas gracias, licenciada. Maestro. Muchas gracias. Efectivamente, incluso la misma Constitución, bajo el artículo 133 que establece precisamente nuestra jerarquía normativa y que obviamente, tomando también como base lo que mencionaba el maestro de la pirámide de Kelsen, pondera bajo el principio de supremacía lo que es la Constitución, que es nuestra ley suprema, y de ahí ya establece el orden, ¿no? Obviamente la equiparación de los tratados internacionales, las leyes secundarias y demás normativas que están inmersas en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, también quiero hacer una acotación por el comentario que hacían ahorita respecto hacia los vacíos, las lagunas, las reformas. Creo que un principio fundamental en cuestión de derecho es ser conscientes que independientemente de si se reforma mucho o se reforma poco alguna ley o algún ordenamiento fundamental, una constitución, está inmersa en ello. Debe de haber esa modificación, puesto que si bien es cierto, el derecho va a regular lo que es la conducta de la sociedad va a ir cambiando. En tan poquito tiempo hemos visto un cambio vertiginoso con el uso de las nuevas tecnologías, con las nuevas tendencias de pensamiento, la inclusión. Todos estos aspectos vienen a formar esas vertientes por las cuales se debe de reformar y adecuar el contenido de la misma Constitución. Lo vemos con la aplicación de los juicios orales y obviamente con todas las reformas que se derivaron hacia las leyes relativas y las demás materias que también inmersas en estas mismas temáticas van adecuándose. Entonces, es un elemento básico la modificación a la ley, puesto que la conducta de la sociedad es cambiante.
Entonces, en ese sentido, es un principio básico el que es necesario esa adecuación. Nuestra Constitución de 1917, le pregunto yo aquí al doctor, que es quien nos pudiera dar ese acercamiento más puntualizado. En su texto íntegro, no sé qué tan factible sería su aplicación hacia las nuevas necesidades de esta actualidad. Entonces, es algo interesante por el hecho de que precisamente se tiene que adecuar. Y las nuevas reformas dan testimonio de eso, de que nuestra Constitución Federal, nuestra Constitución local, nuestras leyes secundarias tienen que ir acordes en ese cambio. Ok, muchas gracias, doctor. Esto pues, nos muestra que hay dos tipos de reformas, las necesarias para adecuar la vida a la sociedad y las que son mero capricho, cuestiones políticas o de interés. A veces, en lugar de decir pronta y expedita, ahora es oportuna, y para eso tuvo que consultarse al Congreso de la Unión y a las 32 legislaturas locales. O sea, se ha abusado, y siendo que era el mismo partido, cada presidente le ponía su sello. Ahora, que decir, la reforma energética, si resucitara a don Lázaro, con todo el respeto a ese gran mexicano, pues creo que ya don Lázaro está muy rebasado, ¿verdad? Entonces, el mundo, el México es otro, la globalización, el mismo petróleo que pues va a ser sustituido en un momento dado. Entonces, México pues es un país muy dinámico y se justifican en buena medida. Y no va a decir el voto a la mujer, lógicamente era lo que debía de haber sido hace muchísimos años. La reforma educativa, reforma energética, las mismas reformas de Salinas. ¿Quién iba a pensar que se iba a poder privatizar el ejido? Pero ya el ejido fue invadido por las manchas urbanas. Y por otro lado, relaciones iglesia-estado, impensable, tabúes. Sin embargo, pues... y ahora ya la cuestión también al artículo 4, lo decía la definición de lo que es la familia. Así es. Ya es un nuevo concepto de familia, que bueno, el derecho natural pues nos decía, porque si a un niño de kinder le decían, ¿qué es familia? Mi mami, mi papi y mis hermanitos. Y ahora, ¿qué es familia? Pues mi mami, o mi papi y el hermanito que adopten, o no sé, o sea, las cosas, y nos tenemos que ir acostumbrando. Ahora yo, por mi edad, es lógico, hay reticencia, yo no me opongo ni nada, pero pues he tenido que irme adaptando y educando, y como maestro de derechos humanos entiendo los derechos de las personas y soy muy respetuoso, pero siempre en el debate, que me ha tocado debates en estos temas a veces un poquito difíciles, pues es lógico, doy mi punto de vista como una persona de la tercera edad, ¿verdad? Okay. Pero los mismos jóvenes, el estar en contacto con ellos, yo creo que es lo más valioso para quienes estamos en la cátedra, en la docencia, que aprendemos muchísimo de los jóvenes y estamos al tanto de lo que está pasando. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por habernos brindado estos comentarios, pues ahora sí que sus puntos de vista valen muchísimo para nosotros aquí en este espacio. Gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros en esta hora. Yo los invito el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana, aquí en la señal de C7 Jalisco, con su espacio Diálogo Universitario.